Feliz día del sacerdocio, hermanos. La mayoría de quienes me escuchan en estos puntos de vista son laicos, la gran mayoría, y se sorprenderán de que les deseo un buen año del sacerdocio, pero hay que recordar que el año del sacerdocio que el Papa ha inaugurado el pasado 19 de junio, con ocasión de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, una fiesta tradicionalmente dedicada a orar por la santificación de los sacerdotes, es una ocasión para todos los católicos para renovar el valor de lo que significa el sacerdocio para nosotros. Y esto es importante porque cada vez que los últimos pontificados, el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, convocaba a un año especial, como convocó, recordarán ustedes, al año del Rosario, como convocó al año de las Sagradas Escrituras, al año, nuestro Papa ha convocado al año de San Pablo, ahora a este año del sacerdocio. Todos estos años son para todos los fieles y nos ayudan a acentuar y poner nuestra atención en aspectos que son fundamentales para la vida cristiana. Y uno de ellos uno central, es el del sacerdocio. Leer la carta del Papa a los sacerdotes es algo que yo recomiendo vivamente a todos los cristianos. ¿Por qué? Porque allí van a encontrar criterios para responder a muchas de las preguntas que muchos cristianos, muchos lectores de Así Prensa, hacen frecuentemente sobre los sacerdotes. ¿Por qué mi párroco es así? ¿Por qué mi sacerdote es asá? ¿No deberían mejor hacer los sacerdotes esto? Hay muchas preguntas, todas bien intencionadas, pero que muchas veces prescinden de reconocer cosas, o sea, dejan de reconocer cosas que son propias de la vida del sacerdote. Y porque no las reconocen, muchas veces son, aunque bien intencionados, incomprensivos con los sacerdotes. Y ya voy a abordar muchas de estas preguntas más adelante en futuros puntos de vista, pero me parece importante referirnos a algunas de las cosas que el Papa dijo en su carta al sacerdocio. Dice el Papa que él tiene presente a los presbíteros que con humildad repiten cada día las palabras y los gestos de Cristo a los fieles cristianos y al mundo entero, identificándose con sus pensamientos, deseos y sentimientos, la de todos los fieles, ¿no? Y él dice que agradece los esfuerzos apostólicos, el servicio infatigable y oculto, la caridad que no excluye a nadie. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de los sacerdotes porque tienen este defecto o este otro? No comprendemos que son aquellos que nos están dotando de los dones y de los sacramentos de santidad para la Iglesia, ¿no? Y el Papa comparte algunos de sus recuerdos. Dice: todavía conservo en el corazón el recuerdo del primer párroco con el que comencé mi ministerio como joven sacerdote. Fue para mí un ejemplo de entrega sin reservas al propio ministerio pastoral, llegando a morir cuando llevaba el viático a un enfermo grave. Este pasaje yo no lo recordaba, no lo conocía del Papa. ¿Qué tal testimonio? Su párroco, a quien él con quien debió servir primero como sacerdote, murió de esta forma, de una forma en la que deberíamos soñar todos los cristianos, morir al pie del cañón, sirviendo al Señor y sirviendo nuestra propia vocación, cada uno en la particular que le corresponde, ¿no? Y ciertamente el cura de Ars, en cuya fiesta el famoso San Juan María Vianney, una biografía que debemos revisar, hermanos, ¿no? Debemos revisar. Yo, lamentablemente, la biografía que leí del cura de Ars es una que no puedo recomendar porque era una biografía historiográfica, como se escribieron muchas biografías piadosas y poco ciertas históricamente. En Francia se escribió una biografía monumental, enorme, que está toda basada en testimonios y en testimonios escritos, etc. Entonces se vuelve un interesante recorrido del heroísmo del cura de Ars, pero es extremadamente extensa y con una serie de precisiones históricas que no son necesarias, digamos, para la edificación cristiana, ¿no? Pero es un hombre que hay que redescubrir, y el Papa dice justamente que el cura de Ars evocaba, cuando hablaba del sacerdote, la herida abierta en el corazón de Cristo y la corona de espinas que lo circunda. Se refiere al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y el Papa dice: así pienso en las numerosas situaciones de sufrimiento que aquejan a muchos sacerdotes. Y acá algo importantísimo que muchas veces olvidamos, hermanas y hermanos, que muchas veces olvidamos.
porque participan de la experiencia humana del dolor en sus múltiples manifestaciones. Es decir, a veces nos olvidamos que el cura es humano, ¿no? Y entonces llegamos a las 9 de la noche. ¿Cuánta gente se queja? Llego a las 9 de la noche a hablar con el sacerdote, angustiado, angustiada, ¿no? Y el sacerdote está con cara larga, cansado. Pero ¿cómo lo quieres ver a las 9 de la noche? ¿No? O sea, nos encantaría encontrarlo de otra forma, pero ¿cómo lo quieres ver a las 9 de la noche? ¿Qué te hace pensar que tú sí estás cansado a las 9 o 10 de la noche y el sacerdote no está cansado a las 10 de la noche? Participan de la experiencia humana del dolor en sus múltiples manifestaciones. Y el Papa sigue. Y las incomprensiones de los destinatarios mismos de su ministerio. ¿Cuántas personas con muy buena fe, pero con poca comprensión, se quejan de que el sacerdote es así, que el sacerdote es así? Como si el sacerdote fuera feliz con que a los fieles que sirve no les termina gustando. No. Entonces, justamente el asunto está en que nosotros tenemos que comprender que los sacerdotes están aquejados, como se dice, por distintos sufrimientos, ¿no? ¿Cómo no recordar, dice el Papa, agregando, tantos sacerdotes ofendidos en su dignidad, obstaculizados en su misión, a veces incluso perseguidos hasta ofrecer el supremo testimonio de la sangre? Y esto, dice el Papa, no quita que nosotros reconozcamos también las situaciones nunca bastante deploradas, o sea, nunca suficientemente deploradas, en la que la Iglesia misma sufre por la infidelidad de alguno de sus ministros. En estos casos es todo el mundo el que sufre el escándalo y el abandono. Es decir, el Papa reconoce y denuncia estas situaciones. Pero ¿qué cosa nos dice? Y esto para los que creen que la solución de revisar al detalle las minucias impúdicas de algunos sacerdotes es la respuesta a los problemas, o simplemente las denuncias procesales, ¿no? Denunciarlos ante el obispo o ante las autoridades civiles. Dice, ante estas situaciones, lo más conveniente para la Iglesia no es tanto resaltar escrupulosamente las debilidades de sus ministros, sino más bien renovar el reconocimiento gozoso de la grandeza del don de Dios, plasmado en espléndidas figuras de pastores generosos, religiosos llenos de amor a Dios y a las almas, directores espirituales clarividentes y pacientes. Es decir, el Papa nos está hablando acá de todo el rango de sacerdotes que existen. No todos son de un tipo o de otro, pero existe un rango amplio de sacerdotes santos, y por eso es que el Papa dice que ha querido poner como ejemplo al gran párroco y testimonio, el cura de Ars, y cita mucha de la humildad y la disponibilidad del sacerdote, y el mismo Papa, citando al cura de Ars, dice: un buen pastor, un pastor según el corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia. Y habla, oh, qué grande es el sacerdote, sigue diciendo el cura de Ars. Si se diese cuenta, moriría, no de miedo, sino de amor. Hasta Dios le obedece. Pronuncia 2 palabras y nuestro Señor baja del cielo al oír su voz y se encierra en una pequeña hostia. Imagínense ustedes esta grandeza del sacerdote y, en consecuencia, del peso enorme de la responsabilidad que tienen los sacerdotes y el peso enorme que tenemos nosotros los fieles laicos, hermanas y hermanos, para ayudar a que nuestros sacerdotes sean santos, no mediante el juicio temerario o malhumorado, sino sobre todo a través de la oración, el testimonio, el acompañamiento y, cuando es necesario, la corrección fraterna, porque no están por encima de cometer errores. Tal como nos dice el Papa, comparten las distintas dimensiones del sufrimiento y de las debilidades humanas. Y por eso el Papa dice en la carta: queridos hermanos en el sacerdocio, pidamos al Señor Jesús la gracia de aprender también nosotros el método pastoral de San Juan María Vianney. Además de una profunda vida de oración, el Papa nos recuerda: el santo cura de Ars sabía hacerse presente en todo el territorio de su parroquia, visitaba a los enfermos y a las familias, organizaba misiones populares y fiestas patronales, recogía y administraba dinero para sus obras de caridad y para las misiones,
adornaba la iglesia y la dotaba de paramentos sacerdotales, se ocupaba de las niñas huérfanas de la Providence, es un instituto que fundó San Juan María Vianney para evitar que las niñitas huérfanas terminaran, como en esa época, o de prostitutas o de siervas casi esclavizadas, ¿no? Se interesaba por la educación de los niños, fundaba hermandades y llamaba a los laicos a colaborar con él. Son muchas las riquezas de esta carta y espero seguir ahondando en ellas en otro punto de vista. Que tengas un buen día.